Hola a todos mis queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy venimos cargados de un tema que sinceramente ha dado mucho de qué hablar y que estoy seguro de que va a capturar vuestra atención desde el primer segundo. Imaginaos un titular que salta a las portadas, algo que sin duda despierta la curiosidad. Demet Özdemir, topless, la reacción de Can Yaman te sorprenderá. Sí, habéis oído bien. Vamos a desgranar esta noticia, vamos a explorar los entresijos, los rumores, las posibles interpretaciones y sobre todo, vamos a intentar descifrar esa reacción que promete ser tan inesperada. Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y noticias, si aún no lo has hecho, te invito encarecidamente a que pulses ese botón de suscripción que ves ahí abajo y actives la campanita. Así te asegurarás de no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos, llenos de contenido que espero, os haga vibrar tanto como a mí me encanta prepararlo. Así que sin más preámbulos, abróchense los cinturones porque empezamos. Como muchos de vosotros sabréis, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de los nombres que más resuenan en el mundo de las series turcas, y su química en pantalla, en producciones como Erkencikus, traspasó las pantallas y se convirtió en un auténtico fenómeno. Las redes sociales, los foros, las revistas de corazón, todos se volcaron en especular sobre su relación fuera de cámaras. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia que hoy nos ocupa, una noticia que, debo decir, suena bastante jugosa y con potencial para generar mil y una interpretaciones. El titular es directo e impactante: Demet Özdemir en topless. La reacción de Can Yaman te sorprenderá. Ahora, lo primero que debemos hacer es poner esta información en contexto. ¿De dónde sale esta noticia? ¿Es un rumor de la prensa amarilla, una filtración intencionada, o hay algo más sólido detrás? Las fuentes que han estado circulando con esta información suelen ser portales de noticias de espectáculos, a menudo turcos o internacionales que cubren el fenómeno de las series turcas. Es crucial recordar que en el mundo del entretenimiento, y especialmente cuando se trata de figuras tan mediáticas como Demet y Can, la línea entre la realidad y el rumor puede ser muy fina. A veces un simple comentario mal interpretado, una foto sacada de contexto, o incluso la propia imaginación de los fans y los medios, pueden dar lugar a titulares sensacionalistas. Pero vayamos al grano. ¿Qué podría significar Demet Özdemir en topless? En el contexto de las celebridades, esto puede referirse a varias cosas. Podría ser una imagen filtrada de una sesión de fotos privada, una escena de una película o serie donde la actriz haya aparecido de esa guisa, o incluso una publicación en redes sociales, aunque esto último, dada la naturaleza de la afirmación, parece menos probable a menos que haya sido de forma artística y con un propósito muy específico. Las revistas y portales que han manejado esta información suelen ser bastante reservados con los detalles específicos, lo que añade una capa de misterio. No nos ofrecen la imagen en sí, sino que se centran en la reacción esperada o rumoreada de Can Yaman. Y aquí es donde reside la verdadera intriga del titular: la reacción de Can Yaman te sorprenderá. Esta frase es una herramienta clásica del periodismo de entretenimiento para captar la atención. Sugiere que lo que se espera, o lo que supuestamente ocurrió, no es lo convencional. ¿Qué se esperaría de Can Yaman ante una noticia así? Si asumimos que tuvieron una relación o que hay un interés mutuo, lo más predecible sería una reacción de enfado, celos, o quizás decepción, dependiendo de las circunstancias. Pero el titular nos promete lo contrario. ¿Sorpresa positiva? ¿Indiferencia calculada? ¿Una respuesta inesperada que cambie la narrativa? Debemos considerar que tanto Demet Özdemir como Can Yaman son actores profesionales. Sus carreras implican a menudo participar en proyectos que pueden incluir escenas delicadas o controvertidas. Si la mención de topless se refiere a una escena de trabajo, la reacción esperada de un colega o expareja sería profesional y comprensiva, quizás incluso apoyando el trabajo artístico. Sin embargo, el tono del titular sugiere algo más personal, algo que trasciende lo meramente profesional. Una de las interpretaciones más extendidas, dada la fama de ambos, es que esta noticia podría ser un invento o una exageración para generar clics y comentarios. Los tabloides a menudo se alimentan de las relaciones pasadas de las estrellas, y cualquier detalle, por insignificante que sea, puede ser magnificado. Si hablamos de una posible filtración, esto plantearía serias preguntas sobre la privacidad y el consentimiento. Es un tema delicado, y es importante abordar estas especulaciones con cautela, sin dar por sentado que todo lo que se publica es cierto.
Ahora centrémonos en la reacción de Can Yaman. Si el titular es cierto y si la reacción fue realmente sorprendente, ¿qué podría haber sido? Podría ser que Can Yaman, lejos de reaccionar negativamente, haya mostrado apoyo a Demet, quizás defendiendo su derecho a la libertad artística o a la expresión personal. O tal vez su sorpresa fue genuina, pero no de la manera que uno esperaría. Podríamos estar hablando de una sorpresa por la audacia, por la elección artística, o incluso por el impacto mediático que la noticia generó. Otra posibilidad es que el titular sea una completa artimaña. Quizás la reacción de Can Yaman fue algo tan simple o tan poco relevante que al calificarla de sorprendente, se busca generar una expectativa que luego se desinfla, pero logrando su objetivo de atraer audiencia. En el mundo de las redes sociales y los youtubers, sabemos bien que la creatividad a la hora de titular es fundamental para el éxito. Si nos ponemos en el terreno de la especulación más atrevida, ¿podríamos pensar en una estrategia publicitaria conjunta? A veces las celebridades o sus equipos pueden orquestar pequeñas polémicas para mantener su nombre en la palestra. Si este fuera el caso, la reacción de Can Yaman sería tan calculada como la noticia misma. Sin embargo, esto es adentrarnos en aguas muy profundas y sin pruebas sólidas, sería injusto acusar a los artistas de tales manipulaciones. Lo que sí es innegable es que la mera mención de sus nombres juntos, y la insinuación de un evento tan personal como una imagen topless y una reacción emocional, es una bomba de relojería en términos de interés mediático. Demet Özdemir es conocida por su elegancia y por ser una figura pública que, si bien comparte aspectos de su vida, mantiene una cierta privacidad en otros. Can Yaman, por su parte, es un actor carismático que también genera una enorme cantidad de atención. La combinación de ambos envueltos en un titular tan directo, es una receta para el éxito viral. ¿Qué lecciones podemos extraer de este tipo de noticias? Principalmente la importancia del pensamiento crítico al consumir información del mundo del espectáculo. No todo lo que se publica es verdad, y muchos titulares están diseñados para despertar la curiosidad y generar engagement. Es vital verificar las fuentes, buscar confirmación independiente y, sobre todo, evitar sacar conclusiones precipitadas basándonos en rumores. Podemos también reflexionar sobre la forma en que la sociedad tiende a reaccionar ante las imágenes de mujeres en situaciones de desnudez o semidesnudez, incluso cuando se trata de contexto artístico o personal. A menudo estas imágenes generan un escrutinio público mucho mayor que si fueran de hombres, y las reacciones esperadas suelen estar cargadas de juicios morales. El hecho de que se hable de la reacción de un hombre ante una imagen de una mujer sugiere, implícitamente, una cierta dinámica de poder o de control, algo que como sociedad, todavía estamos intentando desmantelar. Ahora bien, si nos ponemos a imaginar las posibles sorpresas de Can Yaman, podría ser que al ver la imagen, dijera algo como «Wow, Demet, te ves increíble. ¿Qué confianza tienes?» O quizás con un toque de humor, «Bueno, ya era hora de que el mundo viera el potencial artístico que siempre supe que tenías». O incluso algo más pragmático, ¿en qué proyecto estabas trabajando? Necesito leer ese guión. Todas estas son, por supuesto, puras invenciones para ilustrar el punto de que una reacción sorprendente puede ir en muchas direcciones, y no necesariamente las negativas que uno podría anticipar. Lo que sí podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, es que este tipo de titulares son un reflejo del enorme interés que despiertan las celebridades turcas a nivel global. La industria del entretenimiento en Turquía ha crecido exponencialmente y sus estrellas son ahora íconos de estilo, talento y, para muchos, inspiración. Demet y Can, por su parte, forman parte de esa generación de actores que han sabido conquistar no solo a su público local, sino también a audiencias en Europa, América Latina y otras partes del mundo. Su carisma, su talento y, sí, también su vida privada, son ingredientes que alimentan un interés constante. En resumen, la noticia de Demet Özdemir en topless y la reacción sorprendente de Can Yaman es un titular intrigante que muy probablemente se sitúa en la zona gris entre la realidad, la especulación y el puro sensacionalismo. Si bien no tenemos acceso a la veracidad completa de la noticia ni a la reacción específica, sí podemos analizar el fenómeno que genera. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del consumo de noticias de entretenimiento, la privacidad de las celebridades y las expectativas sociales que aún persisten. Y sobre todo nos recuerda que en el mundo del espectáculo, la sorpresa puede venir de donde menos te lo esperas, o simplemente ser una herramienta para captar tu atención. Y con esta reflexión llegamos al final de nuestro vídeo de hoy.
Espero que hayáis disfrutado de este análisis y que os haya resultado tan interesante como a mí prepararlo. Si os ha gustado, si habéis encontrado útil esta información o si simplemente os ha picado la curiosidad, no olvidéis darle a ese botón de me gusta. Vuestro apoyo significa muchísimo para nosotros. Y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal y activad la campanita. Tenemos muchas más historias, análisis y sorpresas preparadas para vosotros. Dejadnos en los comentarios qué pensáis sobre esta noticia, qué tipo de reacción creéis que habría sido la más sorprendente, o cualquier otra cosa que se os ocurra. Nos encanta leeros y debatir con vosotros. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.